Las elecciones generales del próximo domingo en México tienen importancia histórica. Están en juego 20.708 cargos públicos en todo el país, además del presidente. Son los comicios más grandes de la historia mexicana. Poco más de 98 millones de mexicanos están llamados a votar. ¿Qué representa este proceso electoral mayúsculo para un país de la importancia que tiene México en América Latina, en el continente, en las relaciones incluso domésticas internas de Estados Unidos y en el mundo? En Ciudad de México está la destacada internacionalista Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Siempre un gusto estar en tu programa. Bien, ¿qué son estas elecciones para México? Sin duda, las elecciones del próximo domingo son unas de las más relevantes de los años recientes. Plantean realmente dos caminos completamente distintos para el futuro de México. Por un lado, continuar con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador vía su delfín, digamos que es Claudia Sheinbaum, que para todos fines prácticos no ha logrado establecer un proyecto distinto del presidente. Toda su plataforma política, todas sus propuestas en los debates, básicamente es una copia de lo que ya está sucediendo, que bueno, sería continuar con este camino de golpeteo a las instituciones democráticas, de coerción al Poder Judicial y de atacar pues a los oponentes políticos vía la revelación incluso de sus datos personales desde la conferencia de prensa mañanera del presidente. Por otro lado, la oposición, cosa que no ha ocurrido en otros países de América Latina, ante esta situación ha logrado pues hacer una alianza en donde logra una candidata de unidad prácticamente, a excepción de un partido menor que se llama Movimiento Ciudadano. El resto de los partidos de oposición, los grandes tres partidos de oposición, se han unido con una candidatura común, una candidatura única, que es la de Xóchitl Gálvez. De forma que estas son las dos opciones frente a las cuales está el electorado mexicano este domingo, pero no solamente se juega eso, sino como ya bien decías, muchos otros cargos populares, como es el caso de 9 gubernaturas, muchas de ellas de capital importancia para el país, incluida la Ciudad de México, y desde luego la conformación del futuro Congreso, César Miguel. López Obrador ha dicho que se trata de un referéndum, se trata de un plebiscito, con lo cual, sin querer queriendo, como diría el Chavo, o era el Chapulín Colorado, pues está llamando a votar por la señora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se ve esto? Porque en definitiva se trata, con o sin ella, de dejarlo atrás, ¿no? Pues de alguna manera, aunque el presidente no está en la boleta electoral, se ha convertido en uno de los actores principales de esta elección. Es el jefe de campaña para todos fines prácticos de Claudia Sheinbaum y es quien define hacia dónde va la propuesta, quiénes son los candidatos. Incluso fue él quien decidió que la candidata fuera Claudia Sheinbaum a través de una pues parafernalia de un proceso interno que realmente no existió como tal. Pero bueno, si bien había 3 candidatos inicialmente, finalmente fue su favorita quien está hoy en las boletas, y él se ha encargado de que esta elección en efecto sea vista como un referéndum, poniendo sobre la discusión electoral que lo que está en juego es la construcción del segundo piso de lo que se ha dado en llamar la cuarta transformación, que es este proyecto político de López Obrador. Escribiste un artículo muy interesante en Reforma, Brenda, donde haces hincapié en algunas urgencias para el nuevo gobierno, sea quien llegue a la presidencia. Y tienen mucho que ver con el asunto migratorio, tienen mucho que ver con la política exterior. Das a entender que durante este sexenio, la política interior mexicana, que ha sido de las más sólidas históricamente hablando en América Latina, se ha desdibujado. Me gustaría que comentases primero el tema migratorio, dónde ha fallado la administración y qué hay que hacer allí, y luego lo de la política exterior. Bueno,
Bueno, al igual que en Estados Unidos, en México se están viviendo flujos de migrantes récord a nivel histórico. El año pasado, simplemente en 2023, se detuvieron 77% migrantes indocumentados más que en 2022. Mm. Y sin embargo, no hay una política migratoria clara por parte del gobierno que busque, pues, gestionar este fenómeno de la mejor manera. Las instituciones encargadas de ello, como el Instituto Nacional de Migración o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues urgen ser reformadas, tener mayores recursos, pero sobre todo mayor capacidad institucional. Y pues no hay una definición clara de qué hacer con el tema migratorio, simplemente lo que se está haciendo es detener a los migrantes en diferentes puntos de México, particularmente en el norte, y regresarlos hacia el sur en autobuses o en aviones. Por el lado de la política exterior, pues como todos sabemos, este es un mundo que está cambiando mucho, en donde la geopolítica está dictando nuevas tendencias comerciales, de alianzas, etcétera, y México ha estado ausente. México se ha convertido en un avestruz de la política exterior cuando tenía una tradición notable en la materia. Pues este año, en materia de las grandes causas, o este sexenio en materia de las grandes causas, ha estado ausente de las grandes discusiones. Y en tanto a la relación México-Estados Unidos se ha concentrado meramente en el tema migratorio, de forma que yo invito a que la próxima administración de México tenga una visión más completa sobre lo que debería de ser la política exterior y la política migratoria mexicana. Habida cuenta también de que la relación entre México y Estados Unidos pasa por un momento complejo con las elecciones que concurren este año, la de la Casa Blanca y la de Palacio Nacional en Ciudad de México, pero además de que hay diversos focos amarillos, como la escasez de agua en la zona fronteriza, como el tema del tráfico fentanilo y el tráfico de armas, el flujo de migrantes indocumentados en números récord, el tema, desde luego, las crecientes quejas de empresas estadounidenses por la política energética del gobierno de México, que prioriza el consumo de la energía de la empresa paraestatal CFE por encima de energías verdes. En fin, hay sin duda varios temas en el tintero, sin duda también el tema de China, ¿no? La entrada cada vez más evidente de empresas chinas a territorio mexicano y cómo se está viendo eso con preocupación desde Washington. Hay muchos temas que, llegue quien llegue a las dos presidencias, se van a tener que abordar, y bueno, es importante que haya una estrategia clara desde el lado mexicano. Mi última pregunta te la voy a hacer, Brenda, a título personal. Como mexicana, ¿cómo te sientes frente al reto del domingo? Pues mira, me llama mucho la atención, César Miguel, que la continua pregunta de los medios de comunicación, particularmente los internacionales, es que, pues, que hay dos mujeres, ¿no? Que hay dos mujeres en la boleta, que esa es, pues, la gran discusión. Y yo en realidad creo que la gran discusión, la gran diatriba de este domingo no es elegir entre una mujer y otra, sino en todo caso elegir entre democracia y un proyecto con tintes dictatoriales que pudiera minar las jóvenes instituciones democráticas de México, y eso desde luego es lo que más me preocupa, como a muchos otros mexicanos. Y sin duda el tema de la seguridad, como sabemos, a lo largo de esta campaña han muerto 30 candidatos, han sido asesinados. Es una campaña pues sangrienta, en la que, como sabemos, el crimen organizado está jugando un papel en diferentes partes del país, y esto pues se ha venido deteriorando. El clima de inseguridad en el país, César Miguel, se ha venido deteriorando en los últimos años, y desde luego que me preocupa como mujer, como madre de dos niñas, pues el futuro de nuestro país, de la paz y de la democracia en México. Brenda, muchísimas gracias por atendernos en el Gracias programa de hoy. Siempre un gusto. Brenda Estefan, destacadísima internacionalista desde Ciudad de México. 10:36.